Pues muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, noches a todos, a todas. Eh, Hoy un tema pues de suma relevancia, sobre todo de gran trascendencia, porque tenemos a un gran experto, una persona muy conocedora de estos temas de justicia de adolescentes. Ha trabajado tanto en la academia como en la investigación en temas muy interesantes sobre justicia de adolescentes. Y bueno, pues a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta tarde, el doctor Alejandro Ramón Fuentes. Antes de cederle el uso de la voz, me permitiré dar lectura de algunos antecedentes curriculares de nuestro invitado de esta sesión. El doctor Ramón Fuentes es egresado de la Universidad Regiomontana en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Especialidades en Derecho Civil, Penal y Justicia Penal para Adolescentes. Asimismo, maestría y doctorado por la Universidad Juárez Autónoma de Durango. Maestría y doctorado en Derecho Judicial por el Poder Judicial del Estado de Durango. Cuenta con 3 doctorados honoris causa. Uno de ellos me honra en decir que por parte de este instituto en Derechos Humanos. Asimismo, dentro de su labor profesional, ha sido juez especializado de menores infractores. También en su gran experiencia ha sido magistrado presidente del Tribunal de Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango. Actualmente, el doctor Ramón Fuentes es juez segundo de materia familiar y de control de enjuiciamiento en materia penal especializado en niños, niñas y adolescentes. Ha publicado diversos libros en justicia penal para adolescentes, así como artículos en revistas especializadas. Pues no me resta más que darle la más cordial bienvenida al doctor Alejandro Ramón Fuentes. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Te cedemos el uso de la voz y te escuchamos con toda atención. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Sergio, por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes esta tarde, noche, para platicar pues, de algo que a mí siempre me llama mucho la atención y es mera investigación, lo que es la justicia penal para adolescentes. Y obviamente hoy en día, pues esta justicia no solamente nos pedía la especialización, sino que ahora se da cumplimiento a lo que la Corte Interamericana nos había señalado desde que hizo la opinión consultiva 17/2002, cuando interpretó el artículo 19 de la Convención Americana. Nos señalaba este artículo, pues que los estados requieren hacer medidas especiales para la infancia. Ahora tenemos en esta actualidad que el propio texto del artículo 666 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también establece que se requiere una especialización en derecho de niñas, niños y adolescentes para todos aquellos procedimientos familiares y civiles en los que se vea involucrado un menor de edad. Entonces se va cerrando la pinza. Ya falta poco para que también el Código Nacional de Procedimientos Penales requiera que sean especializados los jueces penales cuando se trata del desahogo de una prueba especializada, como sería la prueba de un testigo menor de edad. Ya hay referencia concretamente en el 362, en el artículo del Código Nacional, de este tipo de pruebas. Pero no solamente se requiere la atención para desahogar la prueba, sino también para valorar los testimonios de los menores. Entonces creo que pues en estos días y en estos meses próximos el reto será la especialización y obviamente el reto será tener conocimientos prácticos y teóricos sobre los derechos de los niños y los adolescentes. En esa tesitura me decía el doctor, me invitaba a platicar con ustedes y lo que yo recomendé o lo que sugerí el tema del día de hoy es platicar de los principios del sistema de adolescentes, pero cómo estos principios nos impactan en el procedimiento. Porque a veces tenemos los principios que sabemos que son reglas de optimización y las tenemos y decimos, híjole, qué padre, ahí está el principio de especialización, ahí está el principio del interés superior del niño, pero ¿cómo aterrizo o cómo bajo esta especialización, este principio al proceso en lo cotidiano?
Y bueno, antes de ello, pues tendría que hacer una pequeña referencia del sistema de justicia para adolescentes en nuestro país. El sistema de justicia de adolescentes en nuestro país nace concretamente en 1989, cuando se firma la Convención de los Derechos del Niño. Esta convención tuvo su vigencia a partir de que fue ratificada por el Senado de la República en septiembre de 1990. Y luego me dirían ustedes, oiga, pero ¿por qué desde el 90 el sistema de adolescentes, si el sistema integral lo incluyó la Constitución hasta el 12 de diciembre del 2005? Es decir, nos tardamos 15 años en que este sistema fuera vigente en nuestro país. Sin embargo, la obligación ya la teníamos. Tenemos la obligación desde 1990 de dar cumplimiento al artículo 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño, que esto es el fundamento adecuado de la justicia para adolescentes. Artículo 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño. No por algo es el tratado internacional más importante que se ha firmado, no por la materia. Claro que los niños es don primordial del mundo, ¿eh? Obviamente sabemos que en nuestro país el 33% de la población son menores de 18 años de edad. De ahí la importancia, pues, de este grupo tan vulnerable que tenemos, pero no es por la materia, sino es porque 196 países han suscrito la Convención de los Derechos del Niño. El único país que no lo ha suscrito hasta ahorita es Estados Unidos. Estados Unidos no ha suscrito la convención, sin embargo, sus dos protocolos facultativos que hay, bueno, de los tres, dos sí los ha suscrito Estados Unidos, pero la propia convención no la ha suscrito. Por eso nos preguntaremos cuando hablamos de justicia para adolescentes, ¿por qué en Estados Unidos juzgan a los adolescentes como adultos? Porque ellos no tienen una edad cronológica como nosotros los tenemos establecida en la ley. Esa sería la respuesta, porque ellos se basan en criterios psicológicos para determinar si la persona puede ser juzgada o no como adulto. En esa tesitura, pues bueno, tenemos que México cumplió 15 años después, el 12 de diciembre del 2005, se reforma el artículo de la 18 de la Constitución Política en sus párrafos cuarto, quinto y sexto, y estableció un sistema integral de justicia penal para adolescentes. Este sistema integral de justicia penal para adolescentes pues, buscaba dar cumplimiento a lo señalado por la propia convención. Sin embargo, pues bueno, este sistema estuvo operando a cargo de los estados de la República por casi 10 años, ya que entró en vigencia en septiembre del 2016 y estuvo en vigente hasta el día 18 de junio del 2016. ¿Qué pasó en esta época o por qué cambia la vigencia de que quede a cargo de los estados? Pues cambia porque el 2 de julio del 2015 hubo una reforma de nuevo el artículo 18 para únicamente de adecuación, pero se reformó el artículo 73, fracción 21, inciso C, para establecer que el Congreso de la Unión tenía la facultad exclusiva de emitir una ley nacional. Y es ahí donde nace nuestra Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual vamos a platicar esta noche. Pero no sin antes, me gustaría platicarles dos razones por las que la Ley Nacional nació. La primera de ellas es porque ustedes recordarán, hubo en los medios de comunicación hace unos años un caso el cual pues fue de dominio público, lamentablemente porque se trata de un adolescente, pero se difundió el caso del Ponchis, un niño sicario, el cual pues se ha dedicado alguna bibliografía de él. Él fue detenido en el estado de Morelos por portación de arma de fuego de uso exclusivo al ejército, delitos contra la salud, y se le acreditaban 3 homicidios de los 8 que había participado, porque había videos en internet en donde él participaba en las ejecuciones. Solamente 3 se le pudieron demostrar. A él le dan 3 años de internamiento. Pero este caso es relevante si lo tomamos con un informe espejo. Ustedes saben que el Comité de los Derechos del Niño emite observaciones particulares para los países que firmaron y observaciones generales interpretativas. Bueno, nuestro país estaba por emitírsele una observación particular para el 2015, cuando se empieza el proceso de reforma. Y esto viene porque uno de los informes espejo, que son los informes que hacen las
ONGs de derechos humanos y lo remiten al comité, había informado del caso de otro menor, el adolescente Paquito. Paquito cometió un delito en Aguascalientes. El delito que cometió Paquito lo cometió entre una tienda de conveniencia, de estas conocidas como Oxxo, conocidas como Extra, como Super 7 o alguna de estas cadenas, y se apoderó de un frutzi, un gansito y unos chocolates. Intentó salir por la puerta de la negociación y fue detenido. Obviamente no pagó el importe y fue acusado de robo en lugar abierto al público, robo agravado para el estado de Aguascalientes. Fue condenado a 6 años, 6 meses. Al momento que el comité analizó que una persona de portación de arma de fuego, uso exclusivo del ejército, delitos contra la salud y 3 homicidios se le había dado 3 años, y a una persona que había hecho un robo en un establecimiento por una cantidad, pues obviamente efímera, de alimentos, había una diferencia entre los 3 años que se le había dado a uno y 3 años, 6 meses. Esto puso el ojo del huracán en México, en el sentido que cada estado tenía un tipo de justicia diferenciada para los adolescentes. Y que los adolescentes, dependiendo del estado en que cometían el delito, pues obviamente iban a gozar de algunas garantías y en algunos no. Y esto fue una de las críticas que iba a tener el Estado mexicano. El Estado mexicano, sabiendo este informe, empieza los trámites para reformar el artículo 18 y 73. El 2 de julio del 2015 queda plasmado y quedan las bases para una legislación única. Vino el informe el día 4 de julio, 2 días después de la reforma publicada. Sin embargo, pues esperaba la ley nacional. Llega con nosotros el 16 de junio del 2016 la publicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y la cual entra en vigor el día 18. 36 horas, porque se publicó en la edición vespertina y entró el día 18 la reforma de esta ley. Y obviamente esta ley establece, que es lo que vamos a platicar, 21 principios. 21 principios básicos que establece la ley. Son 21 principios que para mí son los cimientos y las bases de esta justicia modalizada. Estos 21 principios los van a encontrar ustedes del artículo 12 al artículo 33 de nuestra ley. Sin embargo, pues bueno, estos principios los podemos dividir en 2 grupos. Los principios específicos para adolescentes y los principios que son comunes con la justicia penal, pero obviamente encuentran alguna modalidad o alguna situación que los diferencia. Entonces, estos serían los 2 grupos de principios. El primer grupo de principios específicos se contienen 7 principios, que son los que vamos a platicar el día de hoy. Y el otro grupo está integrado por 14 principios, que son comunes o concordantes con la justicia de adultos, pero con algunas modalidades. Por ejemplo, en este segundo grupo tenemos a la publicidad. Nosotros sabemos que en materia de adolescentes, todas las conductas, todas las audiencias, son llevadas a puerta abierta y todas son públicas. En adolescentes, este principio de publicidad se encuentra inverso, es decir, las audiencias van a ser a puerta cerrada y solamente serán públicas aquellas que el adolescente esté de acuerdo en que se abra la publicidad y su defensa también. Y a su vez el juez verifique que no se violenta a ninguna parte el interés superior del menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos ir a un centro de justicia penal de adultos y ver cualquier tipo de audiencia, cualquier tipo de delito y cualquier situación, estamos como público observando. Pero si yo quiero hacer esto en adolescentes y no soy parte del proceso, no lo puedo llevar a cabo, porque en adolescentes se requerirá el consentimiento del menor y de su abogado y de que el juez vele porque no hay violación a algún interés de alguna persona. Me tocó un asunto siendo juez de adolescentes en donde el adolescente me dice, quiero llevar mi audiencia a puerta abierta. ¿Entiendes, comprendes lo que esto es? Que la gente va a poder venir
va a poder saber que tú cometiste una conducta delictiva o si te estás huyendo un proceso, y obviamente esto puede repercutir en tu vida. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Ya lo platicaste con tu abogado? Sí, ya lo platiqué. Y le digo, bueno, en este caso particular, aun y cuando cuento con tu autorización y la de tu abogado, la audiencia será puerta cerrada. Y me dice el adolescente, ¿por qué? Si yo quiero. Porque se trata de un delito de violación. Y la víctima también es menor de edad. Y no cuento con el consentimiento de que la víctima se den a conocer sus derechos, sus datos, y que la gente la pueda ver y se puede revictimizar a la persona. Entonces, en este caso no se va a poder dar. Entonces, es ahí donde el juzgador sí tiene un papel de garante sobre el interés superior de una víctima cuando se trata de ser menor de edad, y por lo tanto va a restringir la publicidad. Este sería un principio común en adultos, común en adolescentes, pero llevado de forma diferenciada. En cuanto a los 7 principios que establece la ley nacional, que son principios específicos, pues bueno, estos los encontramos en la ley, en el artículo 12, el interés superior de la infancia. En el artículo 17, aplicación favorable. En el artículo 19, autonomía progresiva. En el artículo 23, especialización. En el artículo 30, carácter socioeducativo de las medidas de sanción. Y en el artículo 31, medidas de privación en libertad como medida extrema y por el menor tiempo posible. A este grupo, que es el primero, que son principios única y exclusivamente aplicable a personas menores de edad, pues son a los que nos vamos a dedicar y vamos a platicar el día de hoy de estos principios y cómo impactan en el procedimiento y cómo vemos materializado la eficacia de los mismos. El primer principio, pues, es el interés superior del niño. Este principio, por ende, sabemos que solamente lo puede exigir o se le debe garantizar a una persona menor de edad, una persona menor de 18 años de edad, ya sea niño, niña o adolescente, entendiendo por niña y niño toda persona menor de 12 años de edad, y por adolescente toda persona mayor de 12 y menor de 18 años de edad. Esto sería en sí los principios que se establecen concretamente del interés superior del niño. Este principio, un adulto no puede solicitar que se le aplique o que se analice, porque ya no es obviamente algo atribuible a su edad. ¿Sí? Yo sé que habrá algunas personas, como a mí en su momento, alguien me dijo, no, es que tú eres un niño. Pues bueno, el hecho que me comporte ahora no quiere decir que por ello voy a tener aparejado también que velen por mi interés superior de la infancia, sino que única y exclusivamente es atribuible a estas personas, a este grupo vulnerable por su situación. Y aquí es donde estriba o se encuentra esta situación del interés. El Comité de los Derechos del Niño nos ha dicho que el interés tiene una triple acepción, que es un principio interpretativo, que es un derecho sustantivo y que es una norma procedimental. Sobre principio interpretativo, pues sabemos que la propia convención establece 4 principios. Uno de ellos es el interés superior y se utiliza para interpretar toda norma siempre sea a favor de la niñez. El segundo principio, que sea un derecho sustantivo, pues este es un derecho preferencial. Si tenemos el choque de 2 derechos iguales, siempre se va a preferir beneficiar al interés superior como un derecho preferencial. Acuérdense cuando se va hundiendo un barco, o aquellos que hayan visto la película Titanic, que ahora para épocas de Navidad la ponen, cuando está hundiendo el barco, las mujeres y los niños primero, a los botes. Un derecho preferencial, un derecho en el cual, pues obviamente el derecho humanitario toma en consideración a los grupos más vulnerables, mujeres y niños de todo el universo de personas que estarían. Ahorita diríamos mujeres, niños y adultos, ¿no? Grupos vulnerables en sí de la colectividad. Pero nuestra ley no lo contempla ni como principio interpretativo ni como un derecho sustantivo. Lo interpreta como una norma
procedimental. Y aquí es donde empieza toda esta practicidad o llevar a cabo este principio materializado en el proceso. Y el artículo 12, palabras más, palabras menos, en su último párrafo, establece que toda la autoridad deberá dejar constancia y patente de cómo tomó en consideración el interés superior del niño en todas y cada una de sus resoluciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, primero tendremos que aclarar qué resoluciones tenemos dentro del proceso penal. Y dentro del proceso penal, como el sistema de adultos sigue las mismas reglas del procedimiento y las mismas etapas que establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues tenemos la etapa de investigación, tenemos la etapa de audiencia inicial, después la investigación complementaria, después tenemos la etapa intermedia, después tenemos la etapa de juicio oral, ahí se acaba el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero en adolescentes también entra la etapa de ejecución, porque está contenida en la propia ley. Entonces, de estas etapas, ¿qué resoluciones tenemos? Pues tenemos la resolución de la medida cautelar, tenemos la resolución de la vinculación a proceso, tenemos la resolución de las revisiones de las medidas cautelares, tenemos el auto de apertura juicio oral de la audiencia intermedia, tenemos la sentencia, tenemos el plan individual de ejecución y obviamente las revisiones periódicas del plan y sus adecuadas y modificaciones. Todas estas resoluciones, el juez tiene que dejar patente que tomó en consideración el interés superior del niño. Y aquí es donde a veces es importante platicarlo y decirlo a los abogados, decirlo a los operadores, pues que el juez depende de mucha medida de los datos, medios de prueba o pruebas, dependiendo de la etapa procesal en que se encuentre, que las partes aporten. Porque el sistema penal, tanto de adultos como de adolescentes, es un sistema adversarial, contradictorio, en donde, pues obviamente, el juez tiene un papel de conductor, de guía en la audiencia y después una etapa de valoración de las pruebas desahogadas por las partes. Pero el juez no tiene un papel activo en los medios de prueba desahogados, ni en los interrogatorios. Entonces, el juez va a depender mucho del material probatorio que las partes le den. Y les pongo un ejemplo. Resulta que en una audiencia que detienen a 2 adolescentes por el delito de robo con violencia física a un transeúnte, es decir, una persona iba caminando en la calle, se acercan los adolescentes y con lujo de violencia, golpes, patadas, pues lo despojan de sus pertenencias. La persona grita, cuadras más adelante, lo detienen los policías a través del señalamiento que hace la persona, pues bueno, es detenido en flagrancia, lo ponen en la audiencia inicial y este delito está dentro del catálogo del artículo 164 de la Ley Nacional. En el artículo 164 es un artículo cláusula, como lo llaman algunos autores. Es decir, solamente los delitos que estén previstos en ese artículo 164 van a ser susceptibles de medida de internamiento. Si la conducta no está en el 164, no puede haber internamiento. Y además se señala en el 122 de la ley, pues otra condición, que aparte de que esté uno de los del 124, del 164, pues que se trate de personas mayores de 14 y menores de 18. Es decir, la ley establece 3 grupos etarios, de 12 a 14, primer grupo etario, de 14 a 16 y de 16 a 18. Solamente puede haber internamiento para los del grupo etario 2 y grupo etario 3. Esto también lo señala el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces ya tenemos 2 condiciones y resulta que estos jóvenes pues tenían 16 años de edad y habían cometido el delito de robo con violencia física, el cual sí está previsto en el artículo 164. Entonces había 2 condiciones por las cuales pues obviamente se podían imponer la medida cautelar de internamiento. Sin embargo, llegamos a audiencia
Y en la audiencia, pues, ¿qué creen? Que la gente del Ministerio Público dice, su señoría, independientemente que son susceptibles de internamiento y que tienen la edad, es el delito, pues no voy a pedir internamiento. Voy a pedir libertad. Ahí que vengan a firmar cada 15 días. Pues, ¿qué creen? La defensa dice, no tengo que discutir. Del catálogo de medidas cautelares que establece el 119, la medida cautelar más leve es la presentación periódica ante la autoridad que designe, es decir, que vengan a firmar cada 15 días. Ya me hizo el trabajo la gente del Ministerio Público, no tengo que discutir con él, estoy de acuerdo. Y bueno, tal como lo señaló, al momento que le preguntan, en base al principio de contradicción, ¿tiene usted algo que manifestar sobre la solicitud de la gente del Ministerio Público? No, su señoría. Estamos totalmente de acuerdo con lo que solicita la gente del Ministerio Público. Pues no hubo debate. Y ahora sí, el problema mayúsculo para el juez. ¿Cómo doy cumplimiento a la valoración del interés superior del niño? ¿Cómo establezco que hay una valoración y que el niño no le va a afectar esta medida que le voy a poner? ¿Cómo sé? Pues bueno, el artículo 12 nos dice que primero tenemos que considerar al niño como una persona de protección integral de sus derechos. Bueno, no nos aporta nada, vamos a tomar en cuenta todos los derechos, los que tiene, y no, aparte los de condición de adulto que podría tener, los particulares que tiene por ser menor de edad. Ok, está bien, todos los derechos. Segundo principio que nos establece, o segunda regla, tomar en cuenta la opinión del adolescente. Híjole, y el adulto, el juez dice, bueno, pues le voy a preguntar al primero de los adolescentes, a ver qué me tiene que decir. Adolescente 1, el agente del Ministerio Público quiere que vengas a firmar cada 15 días. ¿Tienes algún problema para poder venir a firmar cada 15 días de 9 a 3, de lunes a viernes, aquí a este juzgado? Y el adolescente responde, no, su señoría, no tengo ningún problema. ¿Por qué no tienes ningún problema? Pues resulta que vivo cerca de aquí, relativamente. Vivo como a 15 cuadras. Y además estudio en la tarde, la preparatoria. Entonces sí puedo venir de 9 a 3 a firmar sin ningún problema. Ah, entonces no vas a tener problema en la escuela si vienes a firmar, ni vas a necesitar justificante. No, no voy a necesitar justificante, porque como le dije, estudio en la tarde. Ok, perfecto. Dices, en este caso, pues puedo desprender de lo que me acaba de decir el adolescente, pues que no le afecta su educación, no le afecta su seguridad, no le afecta su economía ni su situación familiar. ¿Por qué? Porque vive relativamente cerca, dijo el adolescente, 15 cuadras, puede venir caminando, y además de 9 a 3, de lunes a viernes, pues obviamente no le afecta con su horario escolar porque estudia en la tarde. Ok, perfecto. Resulta que le pregunto al segundo adolescente, oye, el agente del Ministerio Público quiere ponerte una medida, y la medida que quiere ponerte es que vengas a firmar cada 15 días. ¿Tienes algún problema con ello? Porque tu abogado dijo que estaba de acuerdo, ¿va? ¿Tú qué tienes que manifestar? Y señala el adolescente, tu señoría, me causa mucho problema venir a firmar. ¿Por qué te causa problema? Porque no vivo en Durango, vivo en Zacatecas, y de Zacatecas a Durango son 7 horas, y 7 de regreso serían 14. Tendría que estar pagando cada 15 días un camión, y mis papás no me podrán acompañar porque mis dos papás trabajan, y si un día que me acompañan, pues ese día no le pagan, y se afectará en nuestra economía. Y además, pues usted no está para saberlo ni yo para contárselo, señor juez, pero usted sabe que la carretera entre Durango y Zacatecas, pues obviamente es una carretera que hay algunos actos violentos o que ha habido, entonces estos episodios pues me ponen en riesgo. Ok, pues el juez al momento de valorar, y además estudio la preparatoria en la mañana. Entonces el juez al valorar el interés superior del niño, pues dice esta medida no resulta del todo acorde, porque puedo poner en riesgo la seguridad del adolescente.
porque va a venir solo de Zacatecas a Durango, 17 horas de camino, 14 horas de camino, más los traslados que se den aquí, va a perder un día de estudio, le va a generar un costo económico a su familia. Pero sin embargo nuestro procedimiento es oral y acusatorio y adversarial, y la defensa no se inconformó en la medida. Entonces, ¿qué puedo hacer para garantizar el interés superior del niño? Pues bueno, voy a imponer las dos medidas, pero la medida del adolescente de Zacatecas bajo una modalidad diferente, que cumpla con la medida de venir a firmar, pero no aquí, sino en el juzgado especializado de adolescentes de Zacatecas. Y el juzgado me informará cada semana o cada 15 días si el adolescente fue a firmar o no. Y ahí no lo pongo en una situación de vulnerabilidad, ni de riesgo, ni de nada, porque ahí podrá él estar firmando, estar cumpliendo con la medida cautelar y yo garantizándole el interés superior del niño. Es aquí, en algo tan sencillo, en una resolución de medida cautelar, donde pues vibra o se ve esta observación que nos hace el Comité de los Derechos del Niño en su observación general 14 del párrafo 48 al 84, la evaluación que debe hacer la autoridad para verificar si se evaluó o no adecuadamente el interés del niño. Aquí lo pusimos en un ejemplo muy sencillo, pero es parte de esta evaluación, es parte de lo que debe contener la resolución. Y si la resolución de medida cautelar, de vinculación a proceso, de autoapertura a juicio oral, de sentencia, de revisión de medida, no contiene esta valoración del interés superior del niño, pues obviamente sería nuestro primer agravio, sería una violación a un derecho humano, porque el interés superior del niño no solamente está consagrado en el artículo 4 y 18 de nuestra Constitución, sino que es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3. Y nos lo señala la propia observación general 14. Entonces, como una violación sería motivo de una violación de derechos humanos, sería motivo de una reposición del auto o de la resolución que se combate. Entonces, sí, como abogados, tendremos que analizar si esta resolución cumple con el criterio del artículo 12, que es el principio de interés superior del niño, bajado a norma procesal, o como autoridad o como experto en la materia, pues tendríamos que garantizarlo, ¿verdad? Me dicen, y me generan y me dicen, oiga, ¿verdaderamente este interés superior del niño resulta importante para un abogado litigante? Yo le diría que sí. El ejemplo que les puse fue un abogado que dijo, pues es la medida más sencilla, no tengo que discutir, con esa gano. Pero no siempre va a ser así. Resulta que hay un caso aquí en la ciudad de Durango, en donde el abogado decidió, como mecanismo de defensa, dijo, pues si lo van a vincular a proceso, lo van a vincular. Ya tendré otra oportunidad para pelear sobre la vinculación o no a proceso. Pero lo que sí no quiero es que el adolescente permanezca interno. Y los hechos ocurrieron de la siguiente forma. Resulta que en una fiesta, en un lugar, se encuentra a las afueras de la fiesta, casi en la entrada principal, a un ladito, a una persona sin vida. Y al lado de la persona sin vida, un adolescente. El adolescente, al momento de que es detenido, tiene las manos con la sangre, la mancha hemática en el cuerpo, tanto en el pecho como en las piernas, donde estaba hincado al lado de él, y tiene esta situación. Resulta que el adolescente es acusado de homicidio doloso calificado por el arma y por el número de personas, ya que se presumía que había sido muerto, bueno, fue muerto según la autopsia, con una penetración de un objeto punzocortante que le perforó el pulmón, y lo había hecho otra persona, según los datos de prueba de investigación. Entonces, pues obviamente la gente del Ministerio Público, cuando lo llevan al adolescente, pues obviamente señala estos hechos que se presume que fue con un arma punzocortante y que la participación de otra persona a la cual pues no conoce.
y por lo tanto señala, dice, que si el joven tiene 17 años, la conducta está en el 164, la necesidad de cautela sería el entorpecimiento en la investigación, porque no se tiene los datos ni la certeza de quién fue la otra parte que participó y dónde se encuentra el arma. Entonces el adolescente podría poner en riesgo, pues obviamente entorpecer la investigación si escondiera el arma o si ayudara a que se sustrajera de la acción de la justicia el presunto cómplice que todavía no se ha identificado. Y por lo tanto solicita la medida cautelar de internamiento. Sin embargo, la defensa dijo, pues yo no tengo nada que discutir con la autovinculación, no tengo nada que discutir con la formulación de imputación, y en la medida cautelar, su señoría, le solicito que al momento de que dicte, valore y pondere adecuadamente el interés superior del niño. Porque aquí estamos ante la presencia de un riesgo latente que le va a afectar el plan de vida al adolescente. Y déjeme le digo por qué, su señoría. En primer lugar, con esta documental, y enseñan una documental, acredito que el adolescente se encuentre inscrito en el primer semestre de la carrera de medicina, actualmente. De igual forma, le hago el conocimiento que dentro del CERMI, el Centro Especializado de Readaptación y Tratamiento, no se puede llevar a cabo estudios o completar sus estudios de licenciatura, porque la licenciatura no se puede tomar de forma virtual ni mixta. Tendría que ser presencial únicamente. Entonces, también le acredito que en base al calendario de estudios de la universidad, no solamente el adolescente perdería un semestre de estar 5 meses interno, que es el tiempo máximo de la medida cautelar de internamiento, según el artículo 122 de la Ley Nacional, 5 meses, sino que perdería un año, porque resulta que en esta universidad, que es la Universidad del Estado, y que es la única que imparte medicina aquí en el Estado, pues solamente habría la situación de que hay semestres pares e impares. Entonces el próximo semestre no se volvería a abrir el primer semestre, tendría que esperarse un año de calendario para volver a cursar el año. Entonces la afectación no serían 5 meses, ni que perdiera el semestre, se reflejaría en un año de su vida. De igual forma, le acredito que el joven está trabajando y está haciendo prácticas en la Cruz Roja Mexicana los días martes y jueves, y es técnico en paramédico, o está estudiando para técnico en paramédico en unos horarios de 6 a 10 de la noche, martes y jueves, por lo cual también perdería esta posibilidad de seguirse capacitando y tener un incentivo por parte de las actividades que realiza. Por tal virtud, su señoría, sí estamos de acuerdo que por la gravedad de la conducta, por el entorpecimiento que puede haber en la investigación que señala la gente del Ministerio Público, no solicito se le imponga una medida de internamiento en el centro, sino un arresto domiciliario. Pero el arresto domiciliario con las modalidades de que le permita continuar con sus estudios y con su actividad laboral en la Cruz Roja. Solamente. Y esto lo va a tener que realizar o tendría que hacer el análisis al momento de evaluar el interés superior del niño. Y yo, ya cuando la autoridad le toca, la autoridad debe decir, oye, pues si le pongo la medida cautelar de internamiento, voy a garantizar la investigación que quiere la gente del Ministerio Público. Pero ¿cuánto le va a costar al adolescente? ¿Cuánto va a ser el daño que va a tener el adolescente? Pues bueno, va a perder un año de su vida, porque va a perder el semestre, y como tanto no hay semestre el próximo semestre, tendrá que esperarse un año. Va a perder su trabajo y sus cursos que está tomando de práctico. Lo voy a retrasar en su proyecto de vida, que es llegar a la universidad. ¿Cuántos adolescentes que cometen una conducta están en la universidad? O sea, ¿voy a realmente afectar a la persona? Pues bueno, el juez, atendiendo al interés superior del niño, pues resulta que no le pone la medida cautelar de internamiento y le deja el arresto domiciliario, ya que con esta se garantizaba. Pues, ¿qué creen? A los 3 meses, menos de los 3 meses, el agente del Ministerio Público presentó escrito de no acusación, en virtud de que al ver las películas y ver los videos del lugar de los hechos, pues se desprendía que el adolescente llegó cuando la persona ya estaba caída, y lo único que intentó es darle los primeros auxilios. Obviamente no lo consiguió, falleció, pero esta era la situación. Entonces yo después, platicando con el juez, le dije, oiga, qué injusto, ¿sabes? Son los medios de comunicación. A ustedes nos tacharon de
pues de que cómo había sido posible que a un homicida lo había dejado en su casa, con las comodidades de su casa, y no le había dado internamiento. Que cuando usted lo único que hizo fue ponderar el interés por el niño, y obviamente le salió un mayor benéfico para él, pues obviamente estar en su casa, en su habitación, pero cumpliendo con su escuela y cumpliendo con su trabajo. Dije, y ahora resulta que de haberlo dejado interno, pues estaremos teniendo una pérdida de él de 1 año de su escuela. Dado de baja el semestre y tendría que esperarse 1 año para volver a iniciar si es que la universidad no le pondría condiciones por la baja que hubiera sentido. Me dijo, sí, mira, ¿cómo es la situación? Claro, digo, esto no lo ven y no lo ponderan. Verdaderamente es un ejercicio de valoración de los derechos humanos, en este caso del menor, pues porque todavía se presume que es inocente hasta en tanto no se dicta una sentencia condenatoria, y por lo tanto ninguna medida cautelar, ya nos lo dijo la Corte Interamericana, puede ser vista como una sentencia anticipada. Solamente debe ser para garantizar, pues obviamente, la presencia del adolescente del proceso, que no haya entorpecimiento en la investigación o que no haya un peligro para la seguridad de la víctima y los testigos producida o atribuida al propio adolescente, ¿va? Estas serían condiciones importantes que hay que tomar en cuenta cuando valoramos el interés superior del niño. Este sería el primer principio y su relación práctica en el procedimiento. Quiero comentarles que estamos también con la posibilidad de que si tienen alguna duda, algún comentario, en cualquier momento tomen su micrófono y me la hagan saber. Obviamente eso no lo dije al inicio, pero estoy rectificando y pueden en cualquier momento, para que no sea todo esto un monólogo, sino que también se vaya complementando alguna cuestión. Oiga, pues ¿cómo le hizo? ¿Qué pasó? Lo podemos ir complementando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el siguiente principio, si no tienen algún comentario sobre el interés superior del niño. Bueno, el segundo principio se llama aplicación favorable. Aplicación favorable. Este principio de aplicación favorable no hay que confundirlo con ley más favorable. Son dos cosas diferentes. Ley más favorable está en el 25 y es un principio común con los adultos, que sabemos que siempre que hay una reforma o ven una ley más favorable, se va a aplicar la que más le beneficia al reo. Eso no tenemos duda. Pero aplicación favorable es un principio que nace porque al inicio del sistema, antes de la ley nacional, durante 10 años, el caso de Paquito, el caso del Ponchis, había 32 legislaciones en nuestro país. Y hubo algunas legislaciones que algunos congresos locales fueron más represivos para los adolescentes que para los adultos. Esto no me lo crean, dúdenlo, pero pueden constatarlo en un libro que se llama Justicia para Adolescentes, de el doctor Rubén Vasconcelos, de distribución gratuita el libro, y editado por la ONU. Este libro lo pueden buscar, Rubén Vasconcelos, Justicia para Adolescentes, le puedes cargar. Es un estudio que él hace a los 4 años de la implementación del sistema estatal, o sea, por parte de los estados, y cómo se da cuenta que en algunos códigos pues eran más represivos y castigaban más a los adolescentes que a los adultos por el mismo delito, cuando se supone que los adolescentes pues es un grupo vulnerable, ¿no? Entonces era esta situación. En base a ello, la ley nacional establece este principio de aplicación favorable y dice que cuando una ley, una legislación contenga un beneficio o un derecho a un adulto que cometa la misma conducta que el adolescente y el adolescente no lo tenga, pues por ende se le debe de aplicar al adolescente, aún en contra de lo que dice la ley nacional. Y van a decir, no, pero bueno, ya la ley ya contempla todas las cosas. Pues no, fíjense, el propio artículo 164, que establece los delitos susceptibles de internamiento, señala, esta regla se toma para las salidas alternas. Dice que toda salida alterna, acuerdo reparatorio, suspensión condición del proceso, serán procedentes cuando el delito no sea susceptible de internamiento. ¿Y dónde vamos a ver si el delito es susceptible de internamiento? Pues en el artículo 164.
Y resulta que el artículo 164, inciso F, apúntenlo para que no me crean y lo verifiquen, señala como delito grave o delito que puede ser susceptible de internamiento para los mayores de 14 años de edad, la portación simple de arma. No distingue entre, el delito habla portación, posesión, de armas de fuego y de uso exclusivo del ejército. O sea, puede ser hasta la simple, la considera grave para un adolescente. Entonces resulta que una adolescente que tienen con una pistola 22 o 25, pues no puede ir a una salida alterna. Pero si a un adulto lo detuvieran con una 22 y con una 25, sí podría, es más, hasta con una 38, sí podría ir a una suspensión condicional o unos acuerdos reparatorios. Entonces dice uno, bueno, si el adulto puede y la ley, el Código Penal lo establece, porque recordemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso le establecen que la pena mínima, que la media aritmética no exceda de 5 años. Entonces, obviamente, pues, por esta regla no van a exceder y van a poder ser. Entonces, si lo tienen los adultos, pues con más razón la debería tener el adolescente. Entonces, se le dice al juez, su señoría, si bien es cierto, en materia de la ley nacional está dentro del artículo 164, lo cierto es que aplicando el principio de aplicación favorable, resulta que el adulto, en el mismo caso, sí tendría suspensión condicional del proceso. Por tal motivo, solicitamos que también se le amplíe este beneficio al adolescente y el juez se lo tiene que otorgar. Así como ese ejemplo, hay varios, ¿verdad? Ahorita solamente estamos platicando un ejemplo, estamos platicando el efecto del principio de aplicación favorable, artículo 17 de su ley nacional. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, compañeros? Bueno, nuestro siguiente principio es un principio muy importante. Es el principio de autonomía progresiva. Este principio está en el artículo 19 de la ley nacional. Y bueno, esta autonomía progresiva que tanto ya la Corte y el Poder Judicial Federal han estado estableciendo nuevos criterios sobre la autonomía progresiva. ¿Qué implicación tiene el proceso de adolescentes? Pues bueno, en base a la edad de la persona que cometió la conducta delictiva, en base a esa edad, se van a establecer el número de medidas de sanción que se le pueden poner. También se va a establecer, en base a la edad del adolescente, la temporalidad de la medida de internamiento. Y también se va a establecer, en base a la edad, pues obviamente algunos beneficios que va a tener dependiendo del grupo etario que pertenece. Entonces uno, pues la edad es muy buena. El artículo 18 de la Constitución establece solamente 2 grupos etarios, los de 12 a 14 y de 14 a 18, porque señala en su párrafo sexto que las personas menores de 12 años de edad, menores de 14 años de edad, no podrán ser sujetas a internamiento. Entonces solamente se puede internar de 14 hacia arriba. La ley nacional complementa estos grupos etarios en su artículo 5, estableciendo 3 grupos etarios, de 12 a menos de 14, de 14 a menos de 16 y de 16 a menos de 18. Estos serían estos grupos etarios y obviamente la división de los mismos. Al primer grupo etario, pues solamente le correspondería una medida de sanción y no tendría internamiento, independientemente de la conducta que cometa. Es decir, una persona menor de 14 años de edad, si comete un secuestro, participa en trata, comete una violación, pues no se le va a poder poner internamiento. Solamente se le va a poder poner una medida de las previstas en el artículo 155, que es el catálogo de las medidas de sanción. Y son medidas que tienen un carácter socioeducativo, como veremos adelante. Al grupo etario 2 y 3, el grupo etario 2 de 14 a 16, el grupo etario 3 de 16 a menos de 18, se les podrán poner hasta 2 medidas de sanción del artículo 155. Y la duración máxima del internamiento para el grupo etario 2 son 3 años, para el grupo etario 3 son 5 años. Entonces ya tenemos estas reglas de número de medidas y la temporalidad máxima del internamiento, y en el caso de que no aplique el internamiento, relacionadas al principio de la autonomía progresiva. Porque este principio nos dice que a mayor edad, mayor responsabilidad.
a menor edad, menor responsabilidad y mayor protección de sus derechos. Entonces, esta regla, pues es una regla ascendente y descendente que se va a basar para la imposición de medidas y para la duración del internamiento. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, compañeros? No. Vamos a la siguiente principio. El siguiente principio es un principio muy importante, que es el que adelantaba al inicio de la plática, y es el principio de la especialización. Este principio está en el artículo 23 y tiene relación con el artículo 41, con el 63, con el 64 y 65. De este principio, a través de nuestro buen amigo, el doctor Sergio Arellano, les voy a hacer llegar este libro, Principio de Especialización. Este libro fue mi primer libro que escribí. Tuve el gusto de que me lo editara la Universidad Juárez del Estado de Durango, y habla precisamente del principio de especialización en base a la ley nacional. Y obviamente este va a ser importante o va a retomar alguna importancia ahora que estamos viendo el alcance de la especialización, y más que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues obviamente en su artículo 666, pues contiene esta situación de la especialización. Veremos como espejo, pues obviamente la especialización de adolescentes. ¿Y qué es lo que se va a tener que establecer? ¿En qué consiste esta especialización? Que aquí nos lo dice el artículo 64, que consiste en 4 rubros. Tener conocimientos multidisciplinarios de los derechos de los niños. Ah, Chirón, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto de los conocimientos multidisciplinarios? Ah, que no me tengo que saber solamente los derechos que tiene el adolescente o los derechos que tiene el niño, sino que debo comprender estos derechos a través de una formación médica, psicológica, de trabajo social y pedagógica. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo el desarrollo de un adolescente, pues obviamente tampoco entenderé las características de cada grupo etario en los que lo estamos dividiendo. Tampoco entenderé qué medida educativa o en qué momento de desarrollo cognitivo se encuentra el adolescente. Entonces, para poder ejercer sus derechos o poder ayudarle a velar por sus derechos, tendré que tener estos conocimientos multidisciplinarios. Segundo, fracción del 64, tener conocimientos del sistema penal acusatorio. General, penal acusatorio de adultos, de menores. ¿Por qué? Porque son las bases de todo el sistema. El procedimiento es el mismo, el proceso es el mismo, los tiempos cambian, pero la sustancia con la que llevamos el proceso es diferente. Entonces, sí tenemos que tener este conocimiento de las figuras procesales porque son aplicables. Conocimiento, dice la fracción tercera, específico de la justicia penal para adolescentes, que implica parte sustantiva, parte procedimental, medidas cautelares, medidas de ejecución y hasta prevención. Eso nos lo dijo la Corte. Y tenemos también que tener prácticas o estrategias para poder trabajar con adolescentes. Hoy, en estos días, se ha puesto muy de moda hablar del tema de la justicia cotidiana. Y se ha dicho que los jueces pues deben de fundar sus decisiones, y para garantizar la transparencia de las audiencias, pues deben hacer un lenguaje coloquial que lo pueda entender cualquier persona. Bueno, dentro del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, desde el 2006, todas las audiencias tenían que ser un lenguaje que el adolescente entendiera para garantizar su efectiva participación. Si el adolescente no entiende, pues es muy difícil que pueda participar en el proceso. Y recordemos que un derecho humano que tiene el adolescente es el derecho a participar. Artículo 12 de la Convención. Les comento que un día llegó un agente del Ministerio Público nuevecito con su nombramiento de especialización, y llega y le dice al adolescente, y a mí, me dice, señoría, ¿puedo formular la imputación? Adelante. ¿Cómo quieres que te diga? Y le dice al adolescente, le dice, no, pues Juan, bueno, Juan, te hago el conocimiento que hay una investigación en tu contra por la comisión de la conducta tipificada como delito de robo agravado, previsto por artículo 194, 195, con la extensión típica del artículo 196, fracción sexta del Código Penal vigente de Estado de Durango, reclamándote un grado de participación de autor directo, según el artículo 21, fracción primero del Código Penal.
Y de igual forma tengo el conocimiento que las personas que te ponen en contra son los 2 elementos aprensores que te tuvieron al momento de la flagrancia del delito y el dueño del objeto material ilícito. Pues volteo y le digo a la gente del Ministerio Público, no, pues, no, cumples con todo. Le dijiste el tiempo, modo, lugar, la clasificación jurídica, le dijiste el grado de participación y las personas que ponen en tu contra. Joven, ¿qué entendió? Nada. Que no era más fácil decirle, oye, te están atribuyendo que te metiste a un domicilio y te apoderaste de una bicicleta. Esta bicicleta, cuadras más adelante, te detuvieron 2 elementos de la policía con la bicicleta. Te señaló el dueño y tú no pudiste acreditar la propiedad. Es el delito que se atribuye. Pues obviamente garantizas la participación efectiva. Es lo mismo que ahora sucede con estas sentencias cotidianas. Tienen que ser redactadas en un lenguaje, o la conducción de las audiencias tiene que ser en un lenguaje, pues que la persona que vaya como público la entienda. Aquí no tenemos público, pero el adolescente debe entender para garantizar su participación. Entonces, es aquí donde entra parte de esta especialización. Tener ese conocimiento de podernos dirigir al adolescente y saber las circunstancias, pues que obviamente van a imperar en su desarrollo y que puede entender los alcances que puede tener estas condiciones. Es importante dentro de la especialización. También resulta importante que esta especialización pues, se acredita con un documento expedido por una institución educativa con validez oficial. Es decir, tengo que tener un documento que me acredite que soy especializado. De lo contrario, pues no puedo estar especializado en el sistema y no puedo operar. Y esto mismo va a pasar con las personas que queramos involucrarnos en derecho familiar y que obviamente tengamos conforme al código, o derechos civiles donde se vean derechos también de menores, una herencia, una sucesión, pues obviamente a menores, pues también requiere esta especialización que está plasmada en el artículo 666. No sé por qué, la verdad, las cosas, el legislador tomó ese número, el número de la bestia, para poner la especialización. Dije, oye, pues podía haber sido cualquier otro número, pero bueno, son cosas que uno le llama la atención, ¿no? O sea, decir 666, pero bueno, es un número que no se va a olvidar, ¿no? Y que nos va a recordar que requerimos tener esta especialización antes del 2027, que es la fecha que tenemos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Obviamente en adolescentes ya tenemos que tener la especialización si queremos participar en los procesos, y esto nos va a llevar a cabo ¿a qué? A evitar que personas que no conocen el sistema quieran convertir al sistema en una justicia penal chiquita. Y les comento rápidamente por qué les digo esto. Resulta que la ley nacional establece máximos, pero no establece mínimos. Y un día, en una ciudad de México, algún juez dijo, pues la ley de adolescentes es una ley imperfecta, no contiene penas mínimas, solamente máximas, que están en el artículo 145, los 3 años y los 5 años de internamiento. Entonces, pues voy a aplicar supletoriamente el Código Penal del Estado o el Código Federal, dependiendo si es delitos federales. Y resulta que en uno me da 6 meses porque es delito federal. Entonces, 6 meses es la mínima. Y dices, híjole, hay un principio que se llama la medida de internamiento como medida extrema por el tiempo menor posible. Artículo 31 de la ley. Y la observación general 24 del Comité de los Derechos del Niño nos dice que en la justicia para adolescentes no debe haber medidas mínimas porque no son compatibles. Principios del sistema no se puede aplicar. Sin embargo, el juez dijo, no, 6 meses mínimo se va a aplicar. Se fue a una apelación, pues la apelación se las confirmaron. Se fue a un amparo, y en amparo les dijeron, sí, es correcta la aplicación y la supletoriedad de la ley. Dije, chirrón, que el artículo 10 de la ley de adolescentes no señala que para la supletoriedad primero es que no establece, que no se venga la ley, que no contravenga los principios, y aquí contravenía el artículo 31 y la observación general 24 del Comité de los Derechos del Niño. Y tercero, que sea en favor del adolescente. Al adolescente le beneficia que se le aplique una mínima. No. Pero sin embargo, fíjense cómo son las cosas.
En ese mismo lugar, en esa misma ciudad, que no queremos decir el nombre, pero que ahí está en la tesis del Colegiado de Toluca, resulta que llevan procedimientos abreviados. Y te dice el procedimiento abreviado, no, es supletorio el código a los adultos, a los menores, y tiene el derecho del abreviado. Ok, aplícale supletoriamente. Entonces, si le tocan 3 años de internamiento o 5 de internamiento según el artículo 45, yo te voy a reducir 1/3 de la pena. Vamos a suponer que es del grupo etario 2, la máxima son 3, y le van a reducir 1/3, ¿le quedarían 2 años? Pues no, porque es la máxima, ¿sí? Y la reducción es del mínimo. Entonces, aplicando tu lógica y aplicando el criterio que estableciste para establecer una pena mínima, pues estableces también supletoriamente la mínima de tu código local. Y tu código local resulta que son 3 días, la mínima. Si me quitas 1/3, ¿cuánto me quedaría? 2 días. Porque me estarías aplicando la mínima del delito, no la máxima. Entonces aquí encontramos que esto es importante, la especialización, para que no pasemos estos detalles que no son compatibles con el sistema y que, créanme, el ponerle una medida mínima, el ponerle 1 día o 2 días en abreviado, el llevarle un procedimiento abreviado o buscar estas situaciones, en nada beneficia al sistema, porque el sistema también tiene otro principio, que es el principio de carácter socioeducativo. Y dice el artículo 30, que se relaciona con el artículo 155 de las medidas. Si ustedes analizan las medidas que tienen, van desde amonestación, apercibimiento, libertad asistida, que es diferente a la de adultos, porque es darle seguimiento a su educación. Van con que vayan a terapias psicológicas y terapias de adicciones, que son los asesoramientos colectivos o actividades análogas. Van con actividades de arresto domiciliario en el centro o obviamente semi-internamiento. Estas medidas son carácter educativo. Se busca educar al adolescente. Entonces tampoco es conveniente que el adolescente no cumpla una medida o no tenga una medida acorde que le permita realizar o desarrollarse adecuadamente. Esto va porque en algún momento, yo siempre lo he dicho con el defensor, hay que quitarnos el chip de defensor, hay que ponerse un chip pedagógico, un chip educativo, un chip de adolescente, y decirle al adolescente, yo no voy porque el adolescente no cumpla ninguna medida, no, yo voy porque el adolescente cumple la medida más adecuada para él, y que la cumpla a la mejor en libertad o a la mejor en internamiento, pero que tenga el mejor seguimiento, porque una conducta no reprendida, no corregida, es un reforzamiento para que siga cometiendo conductas delictivas. Y esto es para cualquiera. Si tenemos a nuestros hijos o un sobrino y no lo corregimos, pues obviamente él va a seguir haciendo lo que le estás diciendo porque nunca lo has corregido. Es lo mismo con un adolescente, porque resulta que el adolescente, una de las facultades o situaciones muy particulares que tiene es que viene de un núcleo familiar que no importa que sea papá y mamá solamente, o sea, monoparental, que sea nuclear, papá y mamá, que sea extenso, papá, mamá, abuelitos, tíos, que sea una familia compuesta, 2 personas divorciadas. No, lo que importa es que alguien ejerza autoridad y establezca límites y seguimiento en el adolescente. Y eso no lo estamos haciendo. Actualmente los padres creemos que somos amigos de nuestros hijos. Ay, yo no le voy a decir nada porque lo voy a traumar. No, señor, tu papel es educarlo, tu papel es formarlo. Y si tú no lo formas, pues va a haber un sistema, que es un sistema educativo, que va a tener que ponerle límites y parámetros y un seguimiento para mejorar y para que no vuelva a delinquir. Porque recordemos que los límites, muchas veces lo ve uno como negativo, los límites le dan seguridad y protección a los hijos. Cuando los hijos no tienen límites, pues obviamente carecen de seguridad y de protección, porque no hay nadie que los norme o que les diga cuál es el camino a seguir. ¿Cómo ven? Esto sería el base. Aquí ya platicamos del principio de especialización, ya vimos la situación, ya platicamos un poquito del carácter socioeducativo de las medidas de sanción, artículo 30, y del internamiento como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda. Aquí también es importante establecer que por qué el internamiento dura tan poquito, 3 y 5 años.
porque obviamente lo que queremos o lo que se busca en este sistema es principalmente que los adolescentes se desarrollen de forma armónica. Y un adolescente en internamiento, hay doctrina extranjera, principalmente de México no hemos avanzado mucho en esta situación, española, argentina, en donde se ha visto los efectos nocivos del internamiento en los adolescentes. Y uno de los efectos nocivos del adolescente es que generamos adultos que no saben comunicarse, que no saben relacionarse con otras personas aisladas. Y es un riesgo para que en su momento vuelvan a delinquir. O generamos adultos institucionalizados, como lo que pasa con los niños que se quedan en casa hogar o en los albergues y no son adoptados, se institucionalizan y después pues no saben cómo vivir en sociedad y tienen que recurrir en algunos casos a cometer una conducta delictiva para seguir institucionalizados. Esa es la situación interesante o comentar de los principios y su relación con el proceso. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Creo que por demás, Alejandro, esto es bien importante y sobre todo por la experiencia que tú ya tienes de muchos años, el adentrarnos a conocer esta parte de la justicia de adolescentes armonizados con los derechos humanos y bueno, todo un reto porque yo creo que existen muchos vicios legales todavía, como lo mencionabas ahorita, del procedimiento y de las actuaciones. A mí me causa ruido porque, por ejemplo, en un estudio postdoctoral, se hablan de los transgéneros. Y hubo un caso donde una persona de 50 años se autodeterminó como un niño de, creo que eran de 13, 14 años, y fue adoptado. Entonces, ahorita lo que comentabas, bueno, pues es que Estados Unidos maneja otro esquema diferente al de México, ¿no? Pero ¿qué pasaría con estos supuestos que en aras de un concurso de derechos humanos, por un lado, el libre desarrollo de la personalidad, yo me siento un niño de 13 años y me autodetermino como un adolescente, un niño, un menor de edad, ¿no? Según las legislaciones, y tienes que respetarme mis derechos por ser menor de edad. ¿Cómo contrapone esto con lo que establece la ley, que es un marco, me queda muy objetivo, ¿no? Bueno, aquí sobre esto ya tenemos una situación interesante que ya resolvió la Suprema Corte en un caso de que la edad se toma de momento a momento. Obviamente estamos hablando de edad física y edad psicológica acorde, porque al hablar de una persona que tenga una edad física pero tenga una discapacidad o una situación que le minimice la edad, pues bueno, ahí estaría lo más favorable, que sería tomar la edad de la persona, la edad mental. O sea, un adulto que se comporte como niño y que tenga una edad mental infantil, pues obviamente se le aplicará la ley más favorable y se le juzgará o se le aplicará como niño, ¿verdad? Pero una persona normal, estamos hablando que la Corte resolvió que la edad se toma de momento a momento. Esto por un caso que sucedió en Monterrey, Nuevo León, un caso que no sé si ya lo había platicado contigo, pero si no, no lo he platicado con los demás, lo platico rápidamente. Resulta que estas situaciones del crimen organizado, pues a veces nos llevan a cuestiones extremas para los juristas, pero ellos lo ven muy natural. Resulta que una persona iba a cumplir 18 años y le dicen, hoy es tu día de tu cumpleaños y hoy vas a participar en un ilícito con nosotros. Es tu bautizo de mayor edad. Ya no vas a ir al centro de adolescentes, vas a ir a adultos. Entonces te la vas a jugar con nosotros. Y dice él, adelante. Va, como antecedente, él nació tal día, vamos a poner el día de hoy, estamos a 6 de diciembre, a las 18 horas. Y le hablan en la mañana, ya estás listo, es tu cumpleaños, 6 de diciembre, tus mañanitas, una caguama, y vamos a cometer el delito. Y el delito que van a cometer es un secuestro en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Llegan a través de un empresario y pues obviamente se juntan los vehículos, el empresario trae custodios, se disparan, conclusión, se muere la víctima.
Detienen, entre ellos al adolescente. Y el adolescente, cuando lo van a juzgar y se da cuenta, pues, de que va a ser juzgado, que va a un centro de adultos y que la pena, pues, son aproximadamente 50, 55 años de edad, porque es secuestro agravado por la violación, por la muerte del pasivo, pues dice, oiga, no, yo soy adolescente. Y dice, no, hoy es tu cumpleaños. Tu acta de nacimiento dice que hoy cumples años, hoy cometiste el delito. El delito se cometió a las 14 horas. Pues resulta que se va a apelación, en apelación le dicen, no, eres adulto. Se va a amparo, en amparo le dicen, eres adulto. Y lo atrae la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un asunto relevante, el recurso de revisión. Dice la Suprema Corte, la edad se toma de momento a momento, y al momento de la comisión del delito, él no tenía todavía los 18 años porque le faltaban 4 horas por cumplir. Trátesele como adolescente. Y el problema, pues obviamente, para la sociedad, para todo, entender esta situación de los momentos y de las situaciones, porque estábamos hablando de una diferencia pues de 45, 50 años de pena, de lo que le podría corresponder como adulto a la máxima de a cada adolescente 5 años, ¿va? Entonces, sí es a veces, pues bueno, ya la Corte nos dijo que lo vamos a tomar de momento a momento, ya una situación de una persona que ya, pues, me siento niño, pues yo creo que ahí no tendría que aplicar, tendría que demostrar, aún y cuando yo me sintiera, ¿va? A mí me decía mi primera esposa, me decía, te comportas como niño, ¿va? Pero no por eso nunca hice valer el interés superior del niño, ¿va? Entonces, ahí sí tendríamos que ver esta cuestión, hasta dónde es la autodeterminación de que se puede terminar sin que afecte esto a otros derechos. Porque sí, imagínense, pues decir, ay, pues yo soy niño y como niño, pues aplícame un sistema diferenciado. No, tenemos los marcos legales que es la edad cronológica para aplicar cada uno. Se pueden modificar o se pueden atender a lo que se llama circunstancias particulares del procedimiento en base a las circunstancias de que pues haya una discapacidad, hay una situación, pues ahí se le puede aplicar el que corresponde y que más le beneficie. Sí, de hecho fue un caso muy interesante porque es un adulto, no tenía ningún tipo de discapacidad, ni retraso, ni mucho menos, y en base al libre desarrollo de la personalidad fue un caso aquí en México. Yo soy una persona de 13, 14 años, y lo peor del caso es que fue adoptado. O sea, fue un tema por ahí de controversia muy complicado de entender por todo lo que nos estás platicando, pero los derechos humanos trascienden en estas nuevas facetas del libre desarrollo de la personalidad y estas personas que ahorita tenemos que los transgéneros y tenemos un montón de cosas que es difícil adentrarnos y armonizar todo esto, ¿no? En una ponderación de derechos que, pues me queda claro, lo muy objetivo mentalmente, lo que dice la Corte, pues bueno, es un criterio objetivo, creo yo, de minutos que para el procesado fueron años, ¿no? De diferencia entre una cosa y otra, pero qué interesante poder adentrar y seguir platicando de estas experiencias. No, de hecho, ahorita que me comentas, doctor, me llevo a la mesa un buen estudio penal que se me acaba de venir a la mente, imaginando estos casos, pues obviamente imaginarios, ¿no? Yo estoy ahorita llevando en un juzgado, en un centro especializado de niños, y este centro especializado veo medidas de protección y seguimiento de niños en albergues, casas hogares, y eso es en materia familiar, y en materia penal pues veo los delitos cometidos contra menores por adultos. Y que llegara el caso de que me dijera una persona adulta, pues de unos 50, 50 y pico de años, y me dijera, oye, pues es pederastía el delito que se le atribuye porque tuviste relación con una menor de 14, y que me dijera, no, es que yo me siento de 14, yo vivo como de 14. Entonces dice, híjole, pues a lo mejor ahí procesalmente diría uno, pues no, tienes tu edad y se te va el delito. Pero ya entrando en un estudio profundo de esta autodeterminación y este libre desarrollo de la personalidad y que él tenga una tendencia a esta situación y que no sea, pues bueno, entra muchos conflictos. La verdad nunca me había puesto a cuestionar esto, pero yo creo que sería una defensa interesante. No sé si realmente la librara como defensa, como un error de tipo, un error de provisión en base a su creencia que él tiene, su forma de vivir, su demostrar, pues a lo mejor podría darse un caso, ¿verdad? Me llevo esto porque sí voy a hacer ahí como que un borrador, un estudio
porque sí se me llamó mucho la atención hasta dónde verdaderamente la progresividad de los derechos humanos y más este libre desarrollo de la personalidad nos puede llevar, ¿no? Porque decir, oye, no nada más me creo, vivo, actúo y hago las cosas de una persona de 14 años. Entonces, híjole, ya se complica más el panorama, ¿no? Sí, eso y también otro tema que por ahí para dejarlo en el tintero, lo que está manejando Gerardo Laviaga, el director, bueno, exdirector de INACIPE, sobre las neurociencias. Las neurociencias en el tema de la culpabilidad ha revolucionado. Y ahorita lo que tú decías, los ejemplos, bueno, estoy viendo que una persona tiene sangre y hay un cadáver. Digo, todo el mundo podríamos presumir que es culpable, pero no, a través ya de los mecanismos de las neurociencias, decían que grandes tratadistas, que en el futuro los jueces tendrán que ser médicos, tendrán que ser personas que sepan de todos estos aspectos de neurológicos, de la voluntad, estos temas pues sí, enfocados también con ciertas características internacionales de convencionalidad y bueno, no es una tarea fácil el juzgar y yo te felicito porque llevas muchos años como magistrado, presidente y juez en estas materias de adolescentes y bueno, realmente una labor muy complicada y felicitarte por la gran trayectoria que has llevado a cabo. No sé si hay alguna duda para cerrar la sesión, algún comentario, alguna pregunta para... Adelante, Fernando Costa. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, mire, para ahondar un poquito en el tema que acaba de tocar el doctor Arellano, casualmente hace unos 3 días, me parece, si es que no fue la semana pasada, tocábamos precisamente lo que es el tema. En sí veníamos analizando lo que venía siendo el nuevo Código Nacional y cuando empezamos a hablar acerca de los procedimientos de reconocimiento de identidad de género o de reasignación por concordancia sexogenérica, salió a relucir el tema de lo que viene siendo esa nueva como patología, que así lo vienen describiendo, ¿no? Y que es muy interesante porque hay personas que se autodeterminan y en su autodeterminación se sienten que no son compatibles con su edad biológica, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Que el término que se está manejando es transedad. Y platicábamos por allá qué sucedería en un supuesto, en otras materias, ¿no? De que la persona diga, no, yo no tengo 35, 40 años, me siento un menor de edad, ¿no? Y ahorita gracias a la explicación del magistrado, pues ya nos quedó clara esa parte, ¿no? De lo que viene siendo que en materia penal ahora sí que los delitos, bueno, mejor dicho, la edad es de momento a momento, ¿no? Y eso ya nos permite tener un panorama más claro en ese sentido y que por supuesto a la hora de hacer una ponderación de principios, ¿no? O el choque de esos principios, sí estaría muy interesante determinar en un momento dado cuál es el que va a prevalecer, ¿no? Porque está en juego el libre desarrollo de la personalidad, en este caso de la persona que está siendo procesada, ¿no? Porque al final de cuentas volvemos al punto que dilucidamos con las abogadas que están conectadas y que no me van a dejar mentir, que hablábamos de las personas que incluso hasta se visten como bebés, ¿no? O se comportan como si fuera un bebé en ese ejercicio de la autodeterminación que ellos mismos tienen respecto a cómo aprecian su entorno y la forma en la que se conducen hacia los demás, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias Fernando. Y sí, bueno, aunando ahorita lo que nos comente Alejandro, pero todavía más grave, en otros países se autodeterminan animales. Hubo un caso de una mujer que se autodeterminó una cebra, otra un perro, y decían, es que a mí me deben de llevar con un veterinario, y hago guau, y aunque tengo la corporealidad de un ser humano, yo soy un perro. Entonces imagínense un adolescente que se autodetermine como perro, va a decir, oye, pues es que no hay tribunales para perros, ¿no? ¿Cómo vas a sancionar si soy un animal, ¿no? Entonces, digo, llegando a esos extremos que ya son estudios serios, ¿eh? No de vacilada ni de cosas chuscas, porque ha habido gente que se ha casado con árboles, gente que se han generado este tipo de cosas que para nosotros suena un poco extraño, o el poliamor. Alejandro, no me dejarás mentir, el poliamor, bueno, pues eres muy querendón, quiero tener muchas esposas o muchos esposos, quién me lo impide, ¿no? Si es amor y tengo para dar y repartir. Pero bueno, ubicándonos
en el principio de ponderación. Creo que es un tema interesante para seguirle escarbando. De hecho, el poliamor, pues bueno, ya estamos en espera de que la Corte resuelva, porque se atrajo el asunto de la persona que estaba solicitando casarse 2 veces, ¿no? Entonces ya será pautas de que tendremos que ir avanzando. Pero yo creo que esta situación de los derechos humanos, el libre desarrollo de la personalidad, va a poner en jaque no solamente al derecho penal, al derecho familiar, al derecho sucesorio, al derecho civil. Va a tener una implicación que a lo mejor ahorita en este momento no dimensionamos. Pues por eso les decía que me hago de tarea este ejercicio de decir, oye, pues la persona transedad, o sea, yo me considero de 14, tengo relaciones con una de 14 y no caigo en tu tipo penal porque no hay una discrepancia de edad, aunque físicamente la hay. Entonces, híjole, ¿qué pasaría, no? Yo creo que estas cuestiones hay que analizarlas, pero sí con mucho seriedad, porque son casos que a lo mejor ahorita en este caso no sucede o no los hemos tenido a la vista, pero en algún momento puede llegar a suceder. Sí, claro, y los derechos humanos pues están por encima de legislación secundaria y ahí entra toda la interpretación, y aunque lo haya dicho la Corte se puede equivocar, ¿no? Finalmente es un criterio de una interpretación objetiva importante, pero pues también se pueden equivocar los señores ministros, los señores magistrados, etcétera. Entonces, creo yo que hay mucho de dónde escarbar desde el punto de vista de los argumentos y del análisis de estos temas que son hoy día pan para, pues como se menciona, para una defensa favorable o para un caso muy en particular, ¿no? Que se vaya generando. De hecho, oí el otro día en la Corte Europea la cuestión fundamental de lo que hablan de la libre desarrollo de la personalidad, pues obviamente decían que chocaba con el delito de pederastía, por la situación de que obviamente el desarrollo tanto del menor como del adulto de tener relaciones, pues era hasta consensuado. Entonces, que hasta dónde llegaba estas situaciones. Creo que nos falta todavía mucho por avanzar en estas situaciones, pero sí son problemas que se ven en el horizonte cercano, no tan lejano. Así es. Pues bueno, creo que puedo sumar el comentario de todos y todas los que estuvimos presentes. Ha sido un gusto, un deleite haberte escuchado, Alejandro. Nos llevaste como una historia, los casos y las experiencias y sobre todo lo que has vivido como juzgador en esta materia. Pues eres una persona muy calificada para este tipo de foros. Así es que nuestro respeto, nuestra admiración, Alejandro. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Y quedo a sus órdenes. Nos vemos, hasta luego, que pasen bonita noche. Buenas noches, muchas gracias.